el pensamiento estadístico y los pasos del método estadístico como una introducción al análisis e interpretación de datos en investigación. Fíjense bien que ese es el enfoque que vamos a tener de aquí en adelante. La estadística nos va a servir para analizar datos de investigación. Claro, esto también se aplica a otro tipo de datos, ¿verdad? En un trabajo, una cuestión de mercadeo, cualquier otra, como vamos a ver en las siguientes clases, cualquier otra actividad en la que haya números se puede aplicar la estadística, pero el enfoque que le damos acá es más orientado a la investigación. Yo empiezo este curso con esta frase que leí hace algunos años en un libro que dice: una cifra concentra una realidad cuyo sentido no aparece cabal si no decimos algo de la complejidad que la rodea. El dato estadístico puede ser solo una basura en el ojo en vez de la lente para comprender un problema o el balcón para abarcar un panorama. Eh, este pensamiento, esta frase fue escrita por Luis Cardosa de Aragón, poeta y ensayista guatemalteco, y pueden ver que aunque está en prosa es casi poético la forma en la que describe qué es la estadística, ¿verdad? La estadística puede ser muy útil si lo vemos para comprender los problemas, para poder verlos de una manera general dentro de lo que es todo un contexto humano, un contexto biológico, un contexto natural. No podemos verlo en forma aislada. Entonces, así como dice él, puede ser solo una basura en el ojo, ¿verdad? Una molestia para muchos. La estadística es una molestia, pero realmente si la sabemos usar, interpretar y le vamos agarrando el hilo, por no decir el gusto, tal vez eso algunos no están para esto, pero sí, si lo logran comprender, va a ser de mucha utilidad en el transcurso de sus carreras en general también. Pues Luis Cardosa de Aragón es guatemalteco. El libro en el cual escribió esto se llama Guatemala, las líneas de su mano. Vamos a empezar con una pregunta que quizá algunos de ustedes tengan, que a veces uno duda del tema de estadística, ¿verdad? ¿Será que solo yo soy el único que tiene dudas en estadística? A veces da hasta pena reconocerlo o preguntarlo, pero no es así. Si ustedes ven acá, yo les tengo algunas preguntas que hacen investigadores a nivel mundial. Esto es extraído de una red académica, similar a las redes sociales, pero es una red académica con más de 4 millones de investigadores registrados que se llama ResearchGate, ¿verdad? La puerta de la investigación. Este ResearchGate tiene una sección de preguntas en las cuales los investigadores pueden comunicarse con otros, hacer sus preguntas y recibir respuestas u orientaciones de lo que tienen dudas. Y en la parte estadística se ve que en general muchas de las preguntas vienen siendo muy comunes o redundantes, ¿verdad? Se repiten. ¿Cómo calculo el tamaño de la muestra? ¿Cuántas muestras tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Hay alguna forma de hacer algún cálculo estadístico en particular? ¿Qué quiere decir la desviación estándar? ¿Verdad? Ya solo en esta que les puse hay dos relacionados con tres métodos con el cálculo de muestra, tres preguntas. Y en general, ¿cuál es la pregunta más común? ¿Qué análisis es el que puedo realizar con mis datos? Si se dan cuenta, acá hay preguntas de todo el mundo, ¿verdad? Vemos ahí universidades de Corea del Sur, de Estados Unidos, sobre todo ahí hay una, la que está en el cuadrito, en el cuadro, no tiene una foto en un cuadradito. Caterina Watson dice que es del National Institutes of Health. Esta es uno de los principales centros de investigación de Estados Unidos, el NIH, si algunos de ustedes lo han escuchado, y sin embargo ahí hay gente que tiene preguntas y dudas en estadística, a pesar de ser un gran centro de investigación que hace investigación y que financia investigación en todo el mundo. Entonces hay que tener en cuenta esto porque no estamos solos, ¿verdad? Las dudas en estadística son a nivel mundial. Vemos ahí Holanda, Brasil, Francia, Jordania, Reino Unido, Inglaterra, Oxford. ¿Quién no ha escuchado de la calidad de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Y ahí vienen unas vacunas del COVID. Ahí se hizo la investigación. Y sin embargo, hay gente que tiene duda. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema?
de la estadística? Pues existen muchos elementos que vamos a ver, algunos de ellos en la clase de hoy, que tienen mucho que ver o mucha relación con que a nivel mundial la estadística sea siempre un problema, de que los investigadores están ya realizando sus trabajos, tienen sus datos y no tienen ni idea a veces de qué método estadístico utilizar, aún en universidades de primer orden, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que apliquemos aquel dicho de que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? El hecho de que en todo el mundo se den problemas de estadística nos está diciendo ahí algún problema, pero que queremos que se sobrepase y que ustedes tengan al momento de salir, e incluso cuando hagan en algún momento algún posgrado, tengan la calidad y los conocimientos necesarios en estadística para no verse en estos aprietos. Y estos problemas son, en primer lugar, desde el punto de vista puramente metodológico del estudio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a modelos memorísticos y aprenderse, como su nombre lo indica, de memoria, los conceptos y los elementos de una materia. Los problemas estadísticos no son todos iguales. Ya vamos a ver adelante otra diapositiva en la que esto es más evidente. No es lo mismo un problema de investigación en nutrición para determinar el estado nutricional de un grupo específico que un problema de biología para determinar la abundancia o la riqueza de especies en un biotopo o en una reserva, ¿verdad? Todos los problemas estadísticos son diferentes. Aún dentro del mismo campo, si hacemos un estudio en una comunidad, puede ser que el problema que se desarrolla ahí es totalmente distinto a cómo se desarrolla en otra comunidad alejada o bajo otro contexto, ¿verdad? No es lo mismo la situación nutricional en el oriente del país que en el occidente, aunque sea el mismo tema, ¿verdad? Los problemas estadísticos son diferentes. No todos son iguales, entonces no podemos aplicar fórmulas mágicas estadísticas para todo. Hay que tener un contexto y hay que entonces tener ciertas flexibilidades en la estadística para poder saber en qué momento aplicar ciertos elementos y en otras oportunidades aplicar otros. Un problema que se ve específicamente en nuestro curso, en el nivel en el que estamos, es que ustedes no le encuentran una aplicación inmediata. Es decir, están ustedes en segundo año, cuarto ciclo, quizá no han llevado prácticamente ningún curso específico orientado hacia su carrera. Ya van a empezar en tercero a llevar sus cursos más avanzados. Quizá uno o dos cursos han llevado ahorita o están llevando ahorita en este semestre algún curso ya específico de su carrera, pero esto hace que no le encuentren aplicación y además no están haciendo investigación. Entonces, este es un problema en la enseñanza, ¿verdad? Y en el aprendizaje. Hay que tener entonces en cuenta que esto lo van a poder aplicar a futuro. Y entonces ahí viene el otro problema, que no se le da continuidad al estudio estadístico por parte del estudiante. Si yo en mi carrera tengo hasta el cuarto o quinto año que llevar un curso de investigación, hasta ahí me vuelvo a acordar de la estadística. Algunos, sobre todo en los pensos que eran antes, no había investigación, entonces hasta la tesis, fíjense, entonces pasaban 3, 4 años en el momento en el que se llevaban los cursos de estadística y cuando se iban a aplicar. Entonces esa falta de continuidad afecta. Por otra parte, dentro de los mismos cursos no existe esa continuidad o ese seguimiento a la estadística. Esto conlleva también al poco entendimiento de los problemas estadísticos que yo voy a plantearles en el curso. A veces tengo que partir de explicarles de qué se trata, lo que es el problema, para poderlo entender y poderlo desarrollar, ¿verdad? Porque no han llevado ni cursos específicos de su carrera y el curso tiene que ser aplicado, orientado a sus carreras. Aquí no vamos a ver problemas de ingeniería, problemas muy profundos del área médica, un poquito, quizá alguno que otro por el área de salud que abarca nutrición, pero que, por ejemplo, al biólogo no le interesa, ni cuestiones muy propias de la química o de otras carreras, ¿verdad? Sino que tiene que ser orientado hacia lo que ustedes van a desarrollar. Y lo que se tiene es la falta de aplicación de un razonamiento estadístico. No se les ha enseñado a lo que dice
profesor William Mendenhall a entrenar nuestra mente a la estadística, ¿verdad? Eso no lo hemos tenido. Y por el mismo sistema de estudios que hemos tenido y que no conocemos la estadística, o la forma en la que quizá alguno llevó la estadística a nivel de diversificado, cuando se da en algunas carreras, sobre todo en bachillerato, ¿verdad? Se ve un poco el curso de estadística, puede ser de que ahí solo aprendan a hacerlo mecánicamente, lo mecánico, ¿verdad? Cómo calcular la media, cómo calcular los intervalos, que no sé qué. Y eso no les va a ayudar a aprender a razonar, ¿verdad? Lo mecánico es la parte matemática y el verdadera esencia de la estadística es aprender a interpretar con lógica y sentido común. Entonces vemos que les decía que el pensamiento estadístico no es matemática, ¿verdad? Y aquí la gráfica es muy evidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar fenómenos que presentan variación y esa palabra es clave para la estadística. Si un fenómeno cambia o varía sus respuestas, ahí vamos a tener estadística. Ese es un modelo estadístico porque las matemáticas y la física tienen modelos que se les llama determinísticos. Esos modelos determinísticos son aquellos que el resultado siempre es el mismo, 1 más 1, 2. Matemática, física se aplican aquellas fórmulas de velocidad y de aceleración y tiempo, distancia. Los resultados siempre son los mismos. En cambio, la estadística, al tratar con variables que tienen, sobre todo en el campo de la biología y de la medicina, nutrición, química, biológica, todas nuestras áreas, estamos tratando con fenómenos biológicos y del ser humano que cambian, no son los mismos, ¿verdad? Las edades pueden ser similares entre dos personas, pero una va a tener un día en el año en el que cumple y la otra un día diferente en el año. Si cumplen incluso el mismo día del año, puede ser que la diferencia sea por minutos u horas eh, el dato exacto en el que nació. Entonces, eso representa variación o variabilidad. Entonces, esto es importante que lo hagamos énfasis y que acá no es matemática, ¿verdad? Luego vamos a ver que específicamente el estudio de la estadística conlleva una forma de pensar, les decía. Por ello debe enmarcarse dentro de un marco filosófico en el que podamos desarrollarlos. Y ese marco filosófico se llama teoría del pensamiento estadístico. Nos enfrentamos desde muy temprana edad a conceptos estadísticos que a veces los podemos manejar con pleno conocimiento u otras en forma intuitiva, ¿verdad? Los niños pueden tener nociones intuitivas de lo que es la estadística al hacer comparaciones, al hacer conteos, pero desde muy temprana edad nos enfrentamos con los números y hacer eso que les digo, comparaciones, yo tengo más, tú tienes menos, ¿verdad? Entonces eso ya es un concepto, un pensamiento estadístico. Lo que pasa es que no nos lo estimulan y no nos dicen, miren, eso es estadística. Hacemos uso de los datos y la información, como les decía, en forma intuitiva, ¿verdad? Con el sentido común y razonamiento lógico. Esto es importante porque sin el sentido común y razonamiento lógico, los números no tienen razón de ser, ¿verdad? Como decía Cardosa de Aragón, ¿verdad? Vienen siendo como esa molestia en el ojo. Lo que les decía del profesor William Mendenhall, el profesor Mendenhall es un estadístico que ha escrito muchos libros y está consciente de que nosotros tenemos que tener ese entrenamiento específico para la estadística. Y en muchos países, este marco filosófico de la teoría del pensamiento estadístico es una guía para la introducción de la estadística de los primeros niveles educativos, como les decía, de muy chiquitos, les empiezan a enseñar la estadística como un eje transversal en todo, desde la preprimaria hasta la educación secundaria y universitaria, ¿verdad? Entonces, esto es importante, no lo tenemos nosotros, adolecemos de lo que se llama el analfabetismo estadístico, que es lo contrario al alfabetismo estadístico que tienen muchos países desarrollados. Esta teoría de pensamiento estadístico no es muy antigua. Surgió entre 1993 y 1994, es decir, el siglo pasado. Y entonces podemos ver que no tiene mucha diferencia, muchos años de haberse establecido, no son ni 30 años, ¿verdad?, de que el pensamiento estadístico fue creado. Ya en 1996 ya se
definió a través de la Sociedad Americana para el Control de Calidad, ahí están sus siglas en inglés, American Society of Quality Control, y dice que es una filosofía de aprendizaje y acción. Fíjense cómo lo definen. Aprender y hacer. Basada en que todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. Es decir, lo que vamos a investigar no se hace en forma aislada, todo está interconectado, todo el mecanismo de investigación son procesos que van de la mano uno tras otro. Ya lo vamos a ver cuando veamos la clase de la información cuantitativa, cómo son esos procesos, ¿verdad? Ese sistema de investigación. Y lo más importante, que en estos procesos que nosotros vamos a analizar, hay variación, ¿verdad? Los fenómenos cambian, varían, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer es entender cómo es esa variación y tratar de reducirla para poder tener controlados esos procesos y llegar al éxito, dicen ellos, ¿verdad? Esta es una definición de esta asociación, pero que en términos más mundanos, lo que queremos es decir que para poder llegar a lograr nuestros objetivos, lo que tenemos que hacer es entender, controlar para reducir la variación, y al reducir la variación vamos a ver más adelante, o al por lo menos conocer y controlarla, podemos nosotros hacer inferencias, hacer conjeturas o llegar a conclusiones desde el punto de vista estadístico. Pero el elemento fundamental de la estadística es tener un razonamiento lógico. Todos los pasos en el proceso de investigación y todos los pasos en el proceso estadístico tienen secuencias que son lógicas, que no podemos saltarnos, ¿verdad? Y ese razonamiento lógico nos lleva, obviamente, a poder analizar e interpretar los datos. ¿Cómo se estimula el pensamiento estadístico? Existen muchas formas para poderlo hacer. En primer lugar, es conocer las bases teóricas de los problemas de investigación. Cuando ustedes se enfrentan a un problema de investigación o a una pregunta que quieran responder, ¿verdad? Les decía, ¿cuál es la abundancia de especies de mamíferos menores en Petén? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para poder iniciar la investigación? Pues ir a conocer qué son mamíferos menores, qué es lo que quiere decir abundancia, qué son las especies. Conocer esas bases teóricas de su problema de investigación es básico y fundamental para poder iniciar todo proceso estadístico. Esto hace que tengamos un planteamiento ordenado y lógico en los pasos de investigación, que no es más que seguir el método científico. Ustedes lo han de haber revisado, conocido, aprendido en su curso de metodología de la investigación en primer año, y ese planteamiento ordenado y lógico es lo que nos va a servir para poder desarrollar adecuadamente todos los procesos que nos responderán a esa pregunta, llevando entonces procesos de recolección y tabulación de datos que sean apropiados. Todos estos elementos deben ser conocidos por el investigador para poder hacer una correcta planificación y, en este caso, ya poder recolectar a fin de analizar los datos. Y llegar entonces a tener un análisis crítico y lógico de esos resultados que se obtienen. ¿Para qué? Para poder responder a la pregunta de investigación y llegar a conclusiones válidas, ¿verdad? Y con sustentación. La estadística nos sirve para sustentar nuestras conclusiones en función de los problemas con los que se enfrentan los investigadores. Entonces, todos estos elementos son importantes para poder estimular el pensamiento estadístico. Si nosotros aplicamos el método científico, van a ver ustedes más adelante que es fundamentalmente los mismos elementos lo que corresponde al pensamiento estadístico. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros podemos tener de aplicar la estadística o aplicar el pensamiento estadístico? Pues en primer lugar, poder tomar decisiones ante la duda, ¿verdad? Ante la incertidumbre. Esas decisiones las tomamos con base en las evidencias que recabamos y que analizamos estadísticamente. Entonces nosotros podemos tomar alguna decisión referente a un procedimiento o a una intervención
o hacer alguna recomendación específica sobre el problema de investigación. Y la otra es aplicarla para solucionar problemas específicos, ¿verdad? En estudios que se llaman estudios aplicados, en los que se desarrollan procesos de investigación y estadísticos de análisis a fin de poder encontrar la solución a los problemas, ¿verdad? La solución al problema de la contaminación de los ríos, del ambiente, del aire, de los suelos, etcétera. Podemos encontrar soluciones a través de el análisis de los estudios y la aplicación del pensamiento estadístico y de la estadística en general, ¿verdad? El controlar plagas, por ejemplo, con biocontroladores, eso es una investigación aplicada, ¿verdad? Entonces ahí podemos detener esta situación. Colateralmente a esta parte que hemos visto, tenemos específicamente lo que es la investigación. En la investigación nosotros vamos a ser sometidos siempre a procesos de revisión, ya sea un protocolo, un proyecto o el informe ya final de nuestra investigación, lo que se le llama un manuscrito o borrador de un artículo científico, pues nos vamos a ver sometidos a verdaderamente una crítica que generalmente se hace, aunque ahí en la viñeta, ¿verdad? En el chiste aparecen elementos poco, con muy poca buena voluntad. Generalmente sí es con buena voluntad que se hace el proceso de revisión, con el objetivo de que se mejore nuestro documento y que al final, como está ya el fondo, nuestro paper, nuestro artículo, nuestro informe o protocolo sea aceptado, ¿verdad? Y entonces lo que queremos evitar es que sea rechazado a un nivel más elevado, porque el protocolo o el proyecto de investigación, el informe final se queda a nivel más local, pero si queremos nosotros comunicar nuestra investigación a la comunidad científica, lo tenemos que hacer a través de los artículos científicos, publicar nuestro documento en una revista. Y entonces aquí se llama manuscrito. Aunque ya no realmente ya no se hace a mano, pero sigue usándose el término de manuscrito para ese borrador de proyecto de artículo que nosotros enviamos a una revista y al enviarlo pues estamos sometidos al proceso de revisión, se llama revisión por pares y no es por pares de pareja o porque sean dos, sino que es porque quienes revisan son nuestros pares académicos, son personas que tienen nuestro mismo nivel o superior, pero que están en la misma área de conocimiento en el que nosotros nos desenvolvamos. Entonces, lo que se pretende con esta revisión por pares es que los editores de la revista puedan determinar que el escrito tiene calidad y poder decidir entonces si se publica, ¿verdad? Eventualmente, pues si se rechaza es porque no llenó las expectativas de los revisores y de la revista. Entonces, si aplicamos la estadística, podemos tener de forma correcta, podemos tener seguros que nuestros manuscritos o nuestras comunicaciones van a ser aceptadas. Y hay situaciones en las que puede pasar hasta, como dice ahí, en las mejores familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que el proyecto de investigación, perdón, el manuscrito de investigación fue aceptado y se publica, aún en las revistas más prestigiosas, pueden ser objeto de engaño o de fraude. Por lo que si este se descubre en la revista, tiene que llegar a retractarse, es decir, arrepentirse de haber publicado y le ponen esta, ustedes ven aquí esa marca roja. Y fíjense que el proceso de darse cuenta cómo es estos fraudes no es a veces detectable. Entonces, lo más importante es que para todo lo que es investigación, sus protocolos, sus proyectos, los informes y los manuscritos, se tenga una necesidad de apoyo estadístico. ¿En qué momento se requiere el apoyo estadístico en una investigación? Entonces vamos a detectar acá los momentos o escenarios posibles
en las que se requiere tener ese apoyo. Cuando se hace esta pregunta de cuál sería el momento apropiado que un investigador debe recurrir al estadístico, al apoyo estadístico, si ya lo sabe, pues no necesita ir con la persona que hace estadística, sino que lo puede hacer él mismo, el propio investigador o el equipo de investigadores. Algunos dicen solo para análisis, otros dicen no al momento del cálculo de muestra. Pues realmente son tres momentos importantes durante todo el desarrollo de la investigación. Cuando se planifica el estudio, cuando ustedes van a realizar su protocolo, ahí tienen que tener apoyo estadístico para lo que es el cálculo de la muestra, preguntarse y responderse qué método estadístico voy a utilizar para el análisis desde allí. Fíjense que esas preguntas que yo les ponía en la diapositiva de los investigadores a nivel mundial que tienen dudas en estadística, hay un gran común denominador en las personas que se preguntan, mire, ¿qué método estadístico tengo que hacer o tengo que utilizar para analizar mis datos? Que les decía, se hace con gran frecuencia. Y es que el problema es que no lo plantearon cuando proyectaron o planificaron su estudio. Entonces, ya tienen los datos y no saben qué hacer con ellos y preguntan. Y lamentablemente, el problema es de que ya cuando se ha hecho la investigación, a veces se tienen muchos problemas para poder responder esta pregunta. Luego, en el proceso de recolección de datos, esto ya es individual, cada investigador ya no requiere de que vaya con el estadístico o del conocimiento estadístico, pero sí debe saber que si en el proceso de recolección de datos hay algún problema, esto puede afectar su diseño estadístico. Esto lo vamos a tener también con mucho mayor detalle en otra clase, cuando veamos la base de datos y todos los elementos necesarios en la recolección de los datos. Porque si nosotros hemos planificado hacer una investigación, y qué mejor ejemplo ahora con la pandemia, cuando inició el año 2020, había muchos proyectos de investigación que iban a ser desarrollados durante el año. Pero ¿qué vino a hacer la pandemia? Los vino a limitar. No pudieron ir al campo o tuvieron que hacer visitas más cortas y menos visitas de las que se habían planificado, menos entrevistas a las personas, menos mediciones, ¿verdad? O simplemente tuvieron que cambiar de localidades, etcétera. Todos estos problemas en la recolección de datos, si el investigador no los revisa en función de cómo estaba planteado y qué cambios tengo que hacer en el planteamiento desde el punto de vista del diseño estadístico, le van a afectar al final. Y obviamente en la parte del análisis e interpretación de los datos, esa es la que mayoría de los que piensan estadística, ¿para qué sirve? Para analizar datos, ¿verdad? Claro, es la parte final del estudio, pero si esto les decía, no se hace desde el principio, ¿verdad? A veces pasa que llega un manuscrito o un borrador o un informe final al revisor, a ese que está con el bate o con la guadaña, esperando ver qué errores tiene, y a veces se da cuenta de que tiene errores metodológicos en la planificación, el diseño y o del análisis estadístico. Y les rechaza su documento diciendo que el análisis está incorrecto o que requiere una mayor digamos, profundidad en el análisis estadístico. Esto lo tengo en rojo. Y lo tengo en rojo por una razón, porque cuando ya se ha llegado a esta situación y el informe o el manuscrito se rechaza por estas razones, generalmente ya no se puede hacer mayor cosa. ¿Verdad? Prácticamente lo que tenemos ahí es que la investigación ya está muerta. Hay que tener mucho cuidado y pedir la ayuda estadística en los procesos previos, que es lo que les decía que sucede con bastante frecuencia con esos investigadores que preguntan, bueno, ¿y qué hago con mis datos? ¿Cómo los analizo? Y muchas veces, ¿cuántas repeticiones tiene? 3. 3 nada más, ¿verdad? Y son datos reales, que los he visto en Research. Con 3 datos no puede hacer nada. ¿Y por qué hizo 3? Bueno, porque así me dijeron. Ni siquiera tenía la orientación adecuada desde el principio de su investigación. Entonces ahí estamos con un proyecto de investigación que fue desperdiciado en tiempo, recursos, ¿verdad? Porque no va a llevar a nada.
Entonces, lo que es el pensamiento estadístico tiene varias etapas. Prácticamente son tres. La primera, que es la parte que yo les decía que es similar o que va de la mano con el método científico. Esa primera parte es, tenemos un problema de investigación, nos hacemos preguntas al observar lo que está sucediendo en nuestro contorno, ya sea biológico, de salud o nutricional. Tenemos dudas de lo que está pasando y nos preguntamos por qué hay desnutrición en tal área, por qué las especies están disminuyendo en tal otra. Entonces, las preguntas de investigación lo que hacen es llevarnos a desarrollar todo un proceso de diseño para poder responder a esa pregunta de investigación. Entonces, ya con la pregunta de investigación, que puede ser simplemente qué está pasando o qué relaciones hay, qué implicaciones tiene, lo vamos a poder responder al diseñar una investigación de una forma ordenada, lógica y con pasos que son, digamos, secuenciales dentro del proceso de investigación. Entonces va a decidir, ¿verdad?, qué factores vamos a controlar. Recuérdense lo del control de factores, control de variables, control de variaciones. Es decir, si nosotros vamos a hacer un estudio en un área por ejemplo, en el biotopo para la conservación del quetzal, allá en Cobán, en Alta Verapaz, y queremos ver específicamente cuáles son las especies de coleópteros que hay en o sea, escarabajos, en esa área, tenemos que controlar otros elementos y al momento de solo escoger coleópteros, nosotros ya estamos diciendo que ya no nos interesan otros, ¿verdad? Otros insectos, ni nos interesan mamíferos ni nada por el estilo, solo los que son de esa familia. Y luego vamos a decir, bueno, pero los coleópteros hay muchos y hacer un estudio, bueno, entonces vamos a estudiar los coleópteros que solamente se alimentan de madera, por ejemplo, entonces ya eso limita y controla otros elementos, solo se van a fijar en árboles y los coleópteros que están habitando en esas, que hacen sus nidos y ponen sus huevitos y se desarrollan ahí las larvas. Entonces, eso ya es controlar, aunque uno diga, no, ¿por qué estoy controlando si eso es natural? No, estoy aislando el problema y controlando que no existan otros elementos que me interfieran en lo que yo quiero investigar, ¿verdad? Porque entonces hacer una investigación la vamos afinando, ¿verdad? Y decidimos la forma en que se evalúa el resultado, es decir, el análisis estadístico solo nos interesa determinar qué especies, entonces solamente vamos a hacer un conteo, ¿verdad? Y decir, hay tantas especies y vamos a hacer alguna relación o buscar algún tipo de análisis más profundo, podemos decir qué especies están en qué tipo de árboles, ¿verdad? Cuáles son las especies de lo que son los robles o los pinos o cualquier otra especie de árbol. Entonces ahí este proceso lo tiene que definir el investigador. Y al momento en el que se hacen las mediciones, ¿verdad? Ya una vez desarrollado el diseño del proceso de investigación, la medición de los datos es ir al campo y tomar lo que a nosotros nos interesa, que serían buscar las especies, clasificarlas y medirlas. Vamos a ver más adelante, ese término de medición es muy amplio. El hecho de ir a ver si hay una especie es un proceso de medición, pero no numérica, sino que observacional. Observamos y determinamos que existe una especie en particular que ya hemos podido identificar y eso ya es un proceso de medición, aunque no sean números. Diferente a que si van a hacer un estudio nutricional, por ejemplo, en el caso de esto, van a hacer unas medidas propiamente dentro del sistema métrico de talla, por ejemplo, le van a preguntarle la edad a la persona y van a medir su peso. Y con eso determinan el índice de masa corporal. También pueden medir la circunferencia abdominal y algunas otras medidas antropométricas. Pero ahí estamos haciendo ya mediciones numéricas. Todos estos elementos de medición, lo que rinden o lo que producen se llaman datos. Es decir, el encontrar una talla de 1,56 a una persona, ese es un dato de esa persona. Su edad de 25 años es un dato de esa persona. Y su peso de
65 kilos, por decir algo, ese es un dato del peso. Al momento de ir al campo y determinar que hay una especie de, qué sé yo, de mariquita en especial, que es un escarabajo que habita en un roble, ya tienen esos datos específicos de esa observación, ¿verdad? Solo que viendo la diferencia es que en este caso no son datos numéricos. Esto es importante que lo mantengan presente de que nosotros medimos y obtenemos datos. Luego vamos a hacer un proceso intermedio. Ese proceso intermedio o paso intermedio es lo que realmente corresponde al análisis estadístico. Entran datos, que son estos valores individuales que hemos observado, los procesamos de alguna manera y lo que salen se llaman resultados. Ojo entonces, este es dos conceptos que son diferentes. Datos son los elementos que nosotros obtenemos del producto de haber medido. Los procesamos estadísticamente, podemos sacar un promedio, podemos sacar una frecuencia, o sea, la cantidad de casos que encontramos, ¿verdad? ¿Cuántos escarabajos hay? ¿Cuántas especies son? Ya nos vamos ahí, vamos haciendo ya un proceso de cuantificación, ¿verdad? Y ya estamos aplicando estadística. Al hacer ese análisis estadístico, lo que se obtiene, esa salida, se llaman resultados. ¿Y por qué resultados, verdad? Porque los resultados son los productos del análisis de datos y que resumen los datos recolectados y el tratamiento que se les dio desde el punto de vista estadístico. Ustedes pueden revisar los elementos de un protocolo, de un informe final, y que lo diferencia del protocolo es que en el informe final hay una sección que se llama resultados. Y ahí van a poner ustedes ya todos los elementos ya procesados. No van a poner los datos crudos, sino ya los datos procesados estadísticamente, analizados y resumidos. Por otra parte, si ustedes ven los artículos científicos, tienen una sección de introducción, materiales y métodos y resultados. Luego la discusión, ¿verdad? Pero la parte de resultados se llama así porque ese es el producto del análisis. Y es lo que nosotros tenemos que reportar como el producto de la investigación. Y para poder describir nuestros resultados utilizamos pues elementos que vamos a ver en su oportunidad dentro del curso, que son las tablas gráficas que deben de ir debidamente tituladas o numeradas, etcétera, dentro de nuestro informe, dentro de nuestro manuscrito. Tienen que tener presente que los resultados se interpretan posteriormente a la luz, es decir, con el apoyo de los conocimientos previos y de todo lo que la evidencia que hemos recolectado nos diga, ¿verdad? Y para eso vamos a usar el pensamiento estadístico. Y la parte final, que ya me había adelantado, es esa interpretación. La interpretación de los resultados es donde también tenemos que aplicar ese pensamiento estadístico en función de ver que sustenten nuestras conclusiones, que les den validez, que tengan congruencia o coherencia con lo que hemos planteado. Y esto es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a ir a hacer una investigación para determinar el estado nutricional de niños de una aldea en Jutiapa y al final lo que estamos reportando es la edad y qué es lo que comen, pero no hablamos del estado nutricional. No tiene coherencia, porque sí es cierto que lo que comen es muy importante, ¿verdad? Cómo se están alimentando, y les podíamos haber hecho una entrevista a las mamás de los niños y preguntar si qué es lo que comen en cada tiempo de comida, con un recordatorio de 24, 48 horas, y eventualmente esto es importante, pero no es lo que nos habíamos planteado, no tiene coherencia ni congruencia, porque lo que nos interesaba más era ir a medir a los niños y ver cuál era su estado nutricional, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí sucede. Todo lo que yo les digo, en la experiencia que tengo de más de 30 años de dedicarme a la estadística y de hacer asesoría estadística y de hacer investigación, es que se da con frecuencia esas incoherencias o inconsistencias, porque muchos aplican la estadística solo para que digan, ah, sí, tiene estadística, está bueno, ¿verdad? Y a veces no necesariamente tiene que ser así.
Y por último, pues la ética ya lo mencionaba, ¿verdad? Los fraudes, los engaños. Podemos forzar nuestros resultados, podemos inventarnos nuestros datos y hacer análisis y tratar de engañar, pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar nuestros principios éticos y poner en términos claros y comprensibles nuestros hechos observados y analizados, de tal manera que cualquiera pueda decirnos, mire, ¿cuál es su base de datos? Préstemela. Voy a hacer el mismo análisis que usted hizo a ver si realmente me dan los mismos resultados. O voy a hacer una investigación de acuerdo a su diseño y vamos a ver qué tanto coincidimos. Estamos expuestos a que esto suceda. ¿Y qué tal si nosotros hemos cometido fraude y no somos éticos? Vamos a ver que al momento de poner nuestros procedimientos, hicimos engaño, hicimos trampa poniendo cosas que no eran y al momento de tratar de replicar el estudio, no sale. Entonces, mucho cuidado porque esto también es cierto y sucede. Y ahí es donde salen las retractaciones y los fraudes. La mayoría de los textos para el aprendizaje de probabilidad y estadística, que es lo que nos interesa, muchas veces comienzan con datos. Dicen, un problema estadístico se tiene un grupo de datos cuya media es tanto y su desviación está, y sin saber qué pasó antes, ¿verdad? Y entonces nos impiden tener esa riqueza de conocimiento que nos da el planificar y desarrollar la investigación. Y a veces los libros también nos malenseñan algunos conceptos, llamémosle así, que no nos enseñan a aplicar, o sea, nos malenseñan a trabajar con ciertos elementos que se llaman supuestos. Supongamos que, ¿verdad? Muchas veces van a encontrar ustedes en un libro de estadística un texto que diga, se supondrá que la distribución de estos datos es normal. Y entonces uno ya queda con, se supone, entonces siempre va a ser así. Cuando después vamos a ver que para poder hacer esa aseveración, tenemos que probarlo, no simplemente suponerlo. Pero los libros, si nosotros enseñáramos como dicen los libros, pueden que nos dejen en la mente ese problema. El proceso de generación de datos, entonces, les decía que es importante y determinante para poder tener conocimiento en cualquier campo de desarrollo, en la nutrición y en la biología. Debemos de seguir consejos y aprender de los errores, ¿verdad?, de los otros investigadores. Y todo proceso debe, desde su planificación y ejecución, perdón, el objetivo de que los datos que se han recolectado sean confiables. Es lo que se le llama en algunos textos la calidad del dato. Ustedes han escuchado ahí la calidad del dato, pues no es más que asegurarnos que esas mediciones, que esos números o esos datos que se tienen sean confiables dentro del proceso que se ha desarrollado. Y que todos los procesos de análisis, por sofisticados, no tienen valor si no son reproducibles ni confiables. Lo confiables es la calidad del dato y reproducibles es lo que les decía, y eso es muy importante en la estadística, la reproducibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si planificamos una investigación y ustedes ven en todo artículo científico, en todo informe final, que hay una sección de materiales y métodos. Ahí nos cuentan qué hicieron. Si nosotros podemos tomar eso como una receta y repetimos eso, esperamos no igualdad en los resultados, porque les decía que en la estadística no existe esa exactitud que hay en la matemática o en la física, pero sí podríamos tener resultados muy parecidos, ¿verdad? Y eso es lo que se esperaría al hablar de reproducibilidad de los estudios. Y eso se logra pues con una serie de buenos procesos. Y toda la calidad de estos datos comienza teniéndose desde el principio de la investigación, ¿verdad? El diseño nos va a llevar a desarrollar una muy buena colección de datos que puedan ser analizados.